Buenas noches. A la hora que grabo este video, eh, profesor, en esta oportunidad voy a exponer mi tema sobre control de calidad, que es las cartas de control de variables y atributos. El título que le he dado a mi trabajo es Análisis de un caso aplicado en la educación básica regular, y le habla el licenciado Orlando Irving Zabaleta Villegas, docente de matemáticas en una institución educativa de educación básica. Vamos a presentar un reporte. Quien les habla va a presentar un reporte utilizando hoja de cálculo de Google y Minitab. Introducción al caso de estudio. El coordinador pedagógico de la institución educativa G 80825 Virgen del Carmen del distrito de Poroto, Trujillo, ha recogido información de 7 docentes de las áreas de ciencia y tecnología y matemáticas sobre la proporción de éxito en cuanto a la cantidad de sesiones de aprendizaje ejecutadas respecto de la cantidad de sesiones planificadas durante el año lectivo. El coordinador desea conocer si el proceso está bajo control para tomar decisiones pertinentes. Los datos de las 8 muestras mensuales se muestran en la tabla 1. Vamos a entrar un poco en el contexto del caso. Hay un documento que nos da el Ministerio de Educación, particularmente CINEACE, sobre la calidad del proceso educativo. Hay un documento que consta pues de dimensiones, factores y estándares. Particularmente yo estoy extrayendo solamente la dimensión 2 para contexto del caso, que es la programación curricular, la cual pues dice que debe ser pertinente, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros, de hecho acá una especie de resumen visual. Tenemos 3 documentos que rigen la parte de la programación, que es la programación anual, que es un documento que es para todo el año. Tenemos la unidad de aprendizaje, que es mayormente de carácter mensual. Y finalmente la sesión de aprendizaje, que deriva de las 2 anteriores, la cual tiene, digamos, un régimen de presentación diaria. Es más que todo el documento sobre la actividad que se va a realizar en el día, en las 2 horas que tengamos, 2 o las horas que sean de nuestra área, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para entender la variable que vamos a utilizar, ¿no? Para medir, que vendría a ser la proporción de éxito, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Un docente 1, ha planificado en su unidad un total de 12 sesiones. Sin embargo, llegó a ejecutar con éxito o llegó a ejecutar únicamente 9 sesiones. Entonces la proporción de éxito sería 9 de 12. En decimal, pues sería 0.75. Acá tenemos otro ejemplo, un docente 2 que planificó también 12 sesiones, de las cuales llegó a ejecutar 11. Entonces su proporción de éxito sería 11 de 12, que en decimal sería 0.92, ¿no? Ahora, acá está la tabla número 1, en donde podemos ver estas 8 muestras que han sido tomadas de manera mensual, ¿no? De manera mensual. Y aquí tenemos los docentes, que vendrían a ser cada una de estas variables, ¿no? En donde pues aparecen sus proporciones de éxito en cada una de cada uno de los docentes respecto de cada una de estas unidades, ¿no? Entonces, acá pues vemos todos esos datos que lo vamos a analizar para ver si el proceso pues está bajo control, ¿no? Eso es lo que nos interesa conocer. Para ello vamos a utilizar las cartas de control de medias y de rangos. En el caso de las cartas de control de medias, tenemos que trabajar con estas fórmulas, ¿no? Que tenemos que encontrar límites permitidos, límites de control superior, que se calcula mediante la suma de la media de medias con el producto de la constante A sub 2 por el promedio de los rangos. La línea central es la media de medias y el límite inferior permitido, que vendría a ser la media de medias menos el producto de la constante A sub 2 por la media de los rangos, ¿no? De igual manera utilizaremos también el gráfico de rangos, gráfico de control de rangos, el cual nos permite también
tener también otra visión, el cual vamos a utilizar también límites, el cual se calcula mediante la constante de sub 4 por la media de los rangos. La línea central es la media de los rangos y el límite inferior permitido sería constante de sub 3 por la media de los rangos, ¿no? Entonces, para poder trabajar estas fórmulas necesitamos, en este caso, una tabla estandarizada, ¿no?, de factores para la construcción de estas cartas de control. En este caso, como nosotros estamos trabajando con un grupo de 7 docentes, ¿no?, vendría a ser entonces, como nuestro tamaño de muestra es 7, serían pues para la sub 2 0.419, para el de sub 3 0.076 y para el de sub 4 1.924, ¿no? Por eso estamos señalando aquí con esa flechita. Acá tenemos la data que ya en Excel se le estuvo remitiendo, ya por Canvas ya lo he enviado. Y pues acá hemos hecho el vaciado, ¿no? Y también aprovechamos pues para hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizando la fórmula que nos permite la hoja de cálculo de Google, calculamos las medias de cada uno, en este caso de los docentes, ¿no? La primera muestra de los 7 docentes nos sale esta media, y así sucesivamente calculamos para los demás periodos, ¿no? Periodos mensuales. Y luego, una vez tengo todas las medias, calculamos la media de medias, ¿no?, que vendría a ser el promedio de todas estas medias calculadas previamente. Y asimismo calculamos los límites inferiores y superiores siguiendo la fórmula anterior, ¿no?, se había especificado. Y también tenemos acá los rangos, ¿no? Utilizamos la fórmula de los rangos, restando pues el valor máximo menos el valor mínimo de los datos. Sacamos la media de rangos y utilizando la fórmula también de la carta de control de los rangos, utilizamos el límite inferior perdón, y el límite superior permitido. Luego tenemos aquí, en este caso se elaboró con hoja de cálculo el gráfico de control de rangos, que lo que pues muestra es que el proceso está pues bajo control, ¿no? No hay ningún problema, no excede ninguno de los límites permitidos. Sin embargo, valgan verdades, para el contexto del caso que estamos estudiando, el que más nos va a servir es el gráfico de control de medias, porque en el gráfico de control de rangos podemos apreciar que el límite inferior permitido nos está poniendo prácticamente muy cercano al 0%. Eso quiere decir que el límite inferior permitido sería un docente que casi ninguna sesión lo va a poder, o en todo caso habría logrado ejecutarla, lo cual pues es muy lejano a la realidad, ¿no? Por no decir que pues no tiene mucho sentido eso. Pero lo que sí es más apropiado sería el gráfico de control de medias, que donde el límite inferior permitido sería muy cercano al 50%, ¿no? Lo que sí tendría más sentido, dado que, por ejemplo, de un total de 12 sesiones, unas 6 sesiones, que sería un 50%, sería pues lo mínimo, ¿no?, tolerado, ¿no?, de las sesiones que ejecutadas por el docente. Ahora, aquí en la línea superior está pues más o menos en un 80-85%, diríamos que, ¿por qué no sería el límite superior en el 100%, ¿no?, que sería lo ideal, ¿no?, aparentemente? Pero los que trabajamos en la docencia sabemos que en la educación básica muchas veces lo que programamos no se llega a realizar el 100%, ¿no? Es muy utópico, porque el proceso educativo en los estudiantes pues es muy variable, o sea, está sujeto a la intervención de otras variables, ¿no?, lo que conocemos como variables extrañas. Entonces, por ejemplo, si nosotros planificamos unas sesiones, 12 sesiones por ejemplo, en el camino podemos encontrar que los estudiantes pueden responder no de la manera que nosotros habíamos pensado. Entonces tenemos que detenernos, retroalimentar, repensar, replantear otra estrategia para lograr el aprendizaje óptimo, ¿no?, requerido en los estudiantes. Entonces, nunca o sea, es difícil poder alcanzar ese 100%, ¿no? Es muy difícil. Ahora, sí hay docentes que logran
¿no? De ejecutar ese 100%. Sin embargo, digamos que en algunos casos, tampoco se puede generalizar, se tendría que hacer un estudio aparte, creo yo, ¿no? Hay docentes, por ejemplo, que con tal de eh, ejecutar todas sus sesiones, pues no tienen en cuenta tal vez los estudiantes que no están alcanzando los logros requeridos, ¿no? Simplemente siguen, corren, como dicen, corren sus temas, corren, no les interesa mucho si el estudiante aprendió o no, ¿no? Entonces, eso pues sería lo que no se requiere tampoco, ¿no? Porque no se trata de cumplir también al 100%, sino saber eh, encontrar el, la cantidad óptima, ¿no? O en todo caso el proceso óptimo para que los estudiantes logren los aprendizajes, ¿no? Y aquí, bueno, también tenemos en Minitab, lo realizamos este gráfico de control, es el de rangos, que el que decimos que no nos va a servir, este es el que nos va a servir. Y acá detectamos, por ejemplo, el de medias, que en el periodo 4 o en la unidad 4, que son más o menos en los meses de fines de junio a mediados de julio, ¿no? Que acá hay pues un problema, ¿no? Estamos prácticamente en el límite inferior, no estamos tocando, por eso lo marcan rojito, ¿no? Entonces, claro, porque en el mes de julio ya empiezan las actividades por fiestas patrias, ¿no? Por ejemplo, en mi institución educativa, algunos docentes, por ejemplo, sacaban a los estudiantes o solicitan permiso a los estudiantes para los ensayos, ¿no? Los ensayos para el desfile, ¿no? Que se iba a organizar, para los alumnos de la banda, ¿no? Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, que dificultan también el logro del éxito de la ejecución de las sesiones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es un punto que se tendría que analizar, ¿no? Muy probablemente sea por ese motivo, ¿no? Que los docentes en su mayoría, pues, no han alcanzado, o a lo mucho el 50%, ¿no? En promedio, el éxito, pues, de esas sesiones, ¿no? Y también podemos ver, por ejemplo, en el periodo de la unidad 8, que es más o menos fines de octubre, inicios de noviembre, que vendría a ser las fiestas aniversarias, el aniversario de la institución educativa. Entonces probablemente también ahí, como hay actividades, también eso pueda tener alguna influencia, ¿no? En cuanto a el poco grado de, o la poca proporción de éxito en la ejecución de las sesiones. Entonces, una toma de decisiones según el planteamiento del caso, diríamos, ¿no? La proporción entre la ejecución exitosa y la planificación de sesiones de aprendizaje en los meses de julio y noviembre está fuera de los parámetros permitidos, por lo que el coordinador deberá reunirse con los docentes de las áreas respectivas para sugerir la dosificación de contenidos en esos periodos, ya que puede existir factores como la realización de actividades por fiestas patrias o aniversario de la institución educativa que afecten el uso de horas efectivas dentro del aula, ¿no? Porque recordemos que la finalidad, en todo caso, de poder averiguar e identificar si un proceso está bajo control o no, es que nosotros podamos proponer soluciones respecto a cómo podemos mejorar la calidad del proceso que estemos investigando. Bueno, eso es todo por mi parte, profesor. He tratado de ser lo más breve posible. Espero que haya sido, haya yo entendido bien este tema de control de calidad en el ejemplo que he podido plantear. Y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado, profesor. Espero haber cubierto las expectativas para la finalización del curso. Muchas gracias.